Buenas noches a todos. Es una linda noche, ¿no? Cae la lluvia, se escuchan truenos. Perfecta noche para rememorar cosas. Y casualmente encontré un viejo álbum de fotos. Oh, miren esta. Debía tener alrededor de unos 10 años, 9 quizás. Y parece que estaba jugando ese viejo juego favorito. Ah, lo recuerdo. ¿A qué jugaba? Oh, nada especial. En ese entonces yo decía ser cazadora de espectros de un antiguo colegio. Verán, cerca de la ciudad de San Salvador está la ciudad de Santa Tecla, misma que alguna vez fue gobernada por los Girola. ¿La recuerdan? Bueno, esta ciudad tiene más secretos que contar, como los del antiguo colegio Santa Cecilia, una institución salesiana a la que siempre quise entrar, pero era algo imposible para mí, pues durante más de 100 años era un colegio masculino, o sea, no se aceptaban mujeres. Sí, lo sé, qué machista y todo eso. Pero eso no impidió que formara un vínculo con este lugar, e incluso criarme entre sus paredes, como cualquier otro estudiante, ya que muchos de mi familia estudiaron ahí, y mis padres trabajaron en ese lugar por muchos años. Recuerdo la alegría de los festivales y los encuentros deportivos, pero lo que más recuerdo eran las noches, dentro de esa antigua institución, cuando ese animado colegio iba apagándose, porque se iban los alumnos y salían los fantasmas. Es por demás que un lugar tan antiguo no cuente con sus propias leyendas, leyendas que alguna vez temí y perseguí en mi niñez. Eran tan fascinantes y cada noche que mis padres se atrasaban con el trabajo, yo aprovechaba a ir en la búsqueda de estos espectros, armada solo con una lámpara. Empezaremos por el menos dañino, hasta llegar al jefe final. Así que, permítanme presentarles, en esta noche, a los fantasmas del Colegio Santa Cecilia. El pasillo del segundo piso. El Santa Cecilia es un colegio bastante grande. Es como una enorme mansión de la época colonial, y el segundo piso ha sido el favorito de la mayor parte de presencias que vagan por la institución. Hay una leyenda que no es temerosa, sino inspiradora, esperanzadora, aunque también un poco triste. Habían personas que consideraban este centro educativo no como una simple escuela, sino también como un hogar, sobre todo alumnos, maestros y los curas que vagaban por los pasillos aconsejando jóvenes. Es por ello que cuando una persona así moría, se decía que antes de partir al cielo, daba un último paseo por los pasillos del segundo piso, donde se podía ver a la institución en todo su esplendor. Era como si se despidieran del que una vez fue su lugar favorito. Por tal razón, cuando un profesor muy querido, o un cura o un alumno apegado al colegio fallecía, sus amigos y seres queridos acudían al segundo piso para despedirse, quizás con la esperanza de verlo una última vez. Uno de mis jefes, al igual que yo, era alumno salesiano y estudió precisamente en el Chaleco. Y un día, hablando, me contó cómo cuando era joven tenía un profesor al que todos querían, pero era muy viejo y falleció antes de que él se graduara. Pocos días tras su muerte, muchos alumnos aseguraron verlo caminar a paso lento por el pasillo del segundo piso. La leyenda del segundo piso quizás no sea aterradora, pero era un consuelo que ayudaba a enfrentar los duelos, y es la leyenda que todos deseábamos fuera real. Las sombras del auditorio. En el Santa Cecilia también cuentan con su propio auditorio, un pequeño teatro con capacidad para unas 200 personas.
Es donde se celebran graduaciones, premiaciones, reuniones y donde se realizan obras de teatro o torneos de danza. Tengo muchas buenas experiencias de ese teatro, pero una cosa es el auditorio lleno y otra es en un día común cuando está vacío. Alumnos y profesores afirman que antes de un evento se puede ver sombras moverse de aquí para allá, entre bambalinas, en el escenario, entre los asientos. Son como sombras humanoides que corren y desaparecen a la vista. Nadie sabe qué o quiénes son. Algunos dicen es gente sombra, otros dicen que son fantasmas de niños que decidieron quedarse ahí, y otros dicen que son seres malignos, quizás demonios, pero nadie los ha visto lo suficiente para identificarlos. Es como si jugaran. Nadie sabe qué serán esas sombras. Hasta ahora, nadie se ha acercado lo suficiente para averiguarlo. El cuarto de música. En el colegio, las clases de baile, música, artes y deportes siempre han sido cosa seria. Más que una clase de relleno, es un espacio de desarrollo y competencia. Por ello se cuenta con un salón para cada una de estas actividades. Pero hay uno que siempre ha sido extraño y ha llamado mucho la atención: el salón de música o el cuarto de música, como prefieran llamarlo. Quizás se siente de esta manera porque no está en el primer piso, sino que está en un nivel subterráneo. Bajar al cuarto de música es como bajar a un sótano, y aunque el aula está muy cuidada y es muy bonita, no deja de tener un aura inquietante. Los alumnos aseguran que muchas veces escuchan instrumentos tocarse solos: guitarras, maracas, flautas dulces y hasta un piano. Pero cuando uno se agacha por la ventana a ver quién toca o entra al aula, ésta se queda en silencio. No hay nadie. Te encuentras solo. Pero ni bien sales, puedes volver a escuchar los instrumentos, como si, sea lo que sea que toca, no quisiera público. De hecho, esa historia se vuelve más curiosa a medida que vas averiguando su origen. Originalmente ese cuarto era el estudio de un carpintero de la escuela, pero años después, un profesor de música pidió el espacio para convertirlo en un aula musical. Adivinen quién era ese profesor. Sí, el mismo que fue visto caminando por los pasillos del segundo piso tras morir. Se dice que sus clases eran inmersivas y que entre la oscuridad él enseñaba a sus alumnos sobre música clásica para que lo sintieran con el corazón y no solo con los oídos. Pero cuando alguien llegaba y encendía la luz o interrumpía la clase, el anciano se quedaba en silencio hasta que el intruso se iba. Volvía a apagar las luces y a subir el volumen de la música, mientras explicaba a sus alumnos sobre Mozart y Beethoven. Como les digo, es una historia que entre más investigas, más curiosa se vuelve. ¿Será que ese profesor amaba tanto su colegio que nunca se fue? La monja. Quizás uno de los espíritus más inquietantes del colegio. Nadie sabe quién es o cómo llegó ahí, pero es una leyenda tan antigua como el mismo colegio. Se dice que este fantasma merodea por las escaleras y los rincones menos accesibles del lugar. Es como si no quisiera ser encontrada nunca, y solo patrulla los pasillos en fines de semana y muy tarde en la noche, cuando se supone ya no hay alumnos. Las personas que la han visto la describen como una mujer alta y esbelta, cubierta con un hábito negro y un velo del mismo color que le cubre parte del rostro. Se cree que sus ojos son oscuros como la noche y no expresan ningún tipo de emoción. Una mirada tan tranquila pero
extrañamente inquietante. Patrulla las áreas prohibidas, como si le dijera a los incautos que no deben acercarse. No hace daño, pero su sola presencia da pavor, enferma, y es recurrente que luego de verla o escucharla, te ataquen los terrores nocturnos, todas pesadillas relacionadas a ella, como una advertencia de no entrar en su territorio. El verdadero problema es si llamas la atención de la monja, ya sea por estar en áreas restringidas o simplemente porque le causaste curiosidad. La monja te seguirá muy de cerca, igualando tus pasos al caminar, y te estará observando, pero claro, esto solo hará que tus noches sean más ansiosas. El niño. Este es uno de los espíritus más inquietantes, puesto que él no espera la oscuridad para hacerse presente. La mayoría de sus avistamientos son durante el día, y de todos es el que más contacto intenta tener con los vivos, incluyendo el contacto físico. La mayoría lo describe como un niñito delgado y pálido, vestido con un uniforme del colegio extremadamente antiguo, como de 1930. Él corre y juguetea por todo el colegio, pero su lugar favorito son los patios de juego y los edificios aledaños al teatro. Aparece cuando quiere, aunque siempre elige los horarios más calmados. Es como un niño travieso que solo desea llamar la atención. Sin embargo, a veces puede ser más malicioso que pícaro. Sus bromas pueden volverse pesadas, al punto de llegar a enfermarte. Algunos dicen que luego de tener un encuentro con él, se sienten extremadamente cansados, como si el niño les drenara la energía. Pero es mejor eso a ignorarlo, pues si te das cuenta de su presencia y tienes la fuerza para evitar sus jugarretas, podrías encolerizarlo y ganarte su rencor. Entonces, las leves bromas podrían convertirse en algo muy peligroso y desagradable. He de admitir que este era el espíritu que más buscaba de niña, pues en mi lógica infantil, al ser un niño como yo, podríamos congeniar y ser amigos, y tendría con quien jugar en esas noches. En mi defensa, era una niña muy pequeña, y me encantaba Beetlejuice, Ruby Gloom, Danny Phantom, Gasparín. Tener un amigo fantasma estaba de moda en esa época. Sin embargo, la última aparición era la única que no me atrevía a buscar, ni con mi valentía infantil tonta. Era algo tan repelente que hasta el más valiente o escéptico decidía evitar. La sombra del segundo piso. Ya habíamos hablado que las personas durante el día acudían al segundo piso para despedirse de los difuntos recientes, pero eso solo era durante el día. Una vez el sol dejaba de tocar los ladrillos del colegio y la oscuridad llegaba, la mayoría intentábamos permanecer en el primer piso, o incluso preferíamos ir al nivel subterráneo, pues el último piso se volvía el hábitat de una entidad extraña y perturbadora. Lo conocíamos como la sombra del segundo piso, una figura alta, oscura, sin rostro, que vagaba por esos pasillos. A diferencia de fantasmas como la monja, cuyos pasos se escuchan, o el niño que te llama directamente, la sombra es un ser silencioso. No te avisa cuando está cerca, por tanto, no te da tiempo de huir. Es un ente inentendible. Nadie ha podido darle un origen o explicación. Se dice que esta sombra existe desde antes de construirse el colegio, pero no se puede saber. La sombra no es un ente violento o vengativo, pero no por ello deja de ser peligroso. Las personas que dicen haberla visto cuentan cómo sienten la temperatura bajar rápidamente y el ambiente volverse denso y amenazante
como si la sombra proyectara un aura dominante que te obliga a ceder y te paraliza. Entre más cerca estés de la sombra, más débil te sientes, como si perdieras la vida lentamente. La sombra no es un ente que busca atormentar, pero definitivamente no disfruta la compañía, por lo cual, por todo medio y sin mediar palabra, te comunicará que no te quiere ahí. No es buena idea hablarle, ni acercarse, ni verla directamente. Lo mejor que puedes hacer es intentar alejarte hasta encontrar una escalera y bajar al primer piso. Se cree que si dejas que la sombra se te acerque mucho, podrías terminar desmayado y enfermo por varios días. Por tanto, tenerla cara a cara podría causar más que un simple desmayo. Sin embargo, pese a todo eso, no es lo más peligroso de la sombra, sino por una cuestión más escabrosa. Dicho ente permanece siempre en el segundo piso y durante décadas se ha mantenido en el mismo lugar. Debe tener un apego titánico. Usualmente si la sombra se te acerca, solo debes bajar las escaleras y estarás a salvo. Pero, si tienes la mala suerte de haber despertado su curiosidad y baja contigo, nunca más podrás quitártela de encima. ¡Ah, qué recuerdos! Sí, fue una época muy linda, llena de fantasía. ¿Ustedes tenían historias de terror y leyendas en sus colegios? Cuéntenlas en comentarios. Será divertido ver cómo todos compartimos esas historias. Gracias por... Un momento. Siempre estuve sola en ese juego. ¿Y si siempre estuve sola? ¿De dónde salió esta foto?